el centro de la ciudad antigua, me fascinó desde hace mucho tiempo por un golpe de suerte, porque yo soy de los niños del metro, soy de esa generación a la que le tocó que se abrieran los túneles del metro en la calzada México-Tacuba y que apareciera la ciudad que estaba enterrada. Que además la ciudad se llenara de historias sobre una ciudad sepultada bajo nuestros pies. Y esto hizo que no volviera a mirar la ciudad del mismo modo, que siempre tuviera la sensación de que había algo misterioso escondido. Fue cosa pues de quedarme tumbado, casi sin ideas, en la cama donde hacía una noche acababa de morir mi abuelo. Y el olor encerrado en su armario, el olor de las cremas, las lociones, las baratijas, los libros, los papeles, todo junto, pareció sugerir que el abuelo estaba allí, tendido junto a mí, como cuando yo despertaba a medianoche y absurdamente asustado le movía un brazo para ver si estaba vivo y no en la fosa del panteón donde al fin lo abandoné. Bueno, le quiero agradecer, en verdad, me da enorme gusto tener la oportunidad de conversar con un gran periodista, Héctor de Mauleón, mi querido Héctor. Qué gusto verte. Gracias por la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Tranquilo? Tranquilo. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues como tú dirás. Tú, digamos, ¿eres generación, decías, del metro? De la generación del metro. ¿Cuando se hizo el metro en el 69? Sí. Yo soy vecino de este rumbo, el rumbo por donde está el canal. Sí. Crecí muy cerca de la calzada México-Tacuba y tuve el privilegio extraordinario de ver cómo por una calzada, que es la calzada más antigua que hay en América, sí, entraban unas... Espérame, la calzada México-Tacuba es la calzada más antigua de América. ¿Me estoy enterando? Sí, Tlalpan y ella se disputan el privilegio. Son las calzadas que respetaron los conquistadores al trazar la nueva ciudad, al destruir Tenochtitlan y levantar la nueva, dejaron los ejes que conectaban a esa ciudad y estas calles nos han acompañado desde entonces. Tacuba, en mi niñez, se llenó de trascabos de trabajadores del Departamento del Distrito Federal, de operadores, etcétera. Sí. Estuvo cerrada misteriosamente detrás de unas láminas mucho tiempo, pero mientras eso estaba pasando, pues la colonia y la ciudad entera se llenaron de relatos acerca de lo que estaban encontrando los trabajadores que estaban excavando los túneles del metro. Estaban encontrando los restos de la Noche Triste, de la huida de los españoles en 1520, y lo que habían abandonado en la batalla en la que perdieron 800 o 1000 de sus compañeros, la única victoria azteca que hubo en ese momento. Y aparecieron, tú lo debes recordar, apareció un tejo de oro. Sí. Entre las obras y aparecían pues las lanzas, los yelmos, pedazos de armaduras, etcétera. Oye, estamos hablando de 5 calles, 6 calles de aquí. Sí, estamos hablando claro. Sí. Y bueno, el árbol de la Noche Triste está a unos pasos de este lugar, que es el lugar mítico donde se dice que Cortés lloró esa noche por la muerte de sus compañeros y por haber perdido el oro que pertenecía al rey y el que había apartado para él, porque ellos habían saqueado el palacio de Axayácatl, que es donde estuvieron alojados 8 meses, y cuando tuvieron que salir en la Noche Triste, porque ya estaba su situación en riesgo, se llevaron todo lo que pudieron. Y entonces, pues en mi niñez aparece el metro y estas historias reviven, se devuelven muchas cosas que habían quedado en el lodo 500 años y pues todas las conversaciones de mi casa, o muchas de las conversaciones de mi casa estaban relacionadas cargadas de leyendas. Con eso, y estaba a unos pasos el árbol. Sí. Entonces esto me fue dando una especie de manera de mirar la ciudad que me iba a acompañar. Yo no lo sabía en ese momento, pues era un niño, pero me iba a acompañar a lo largo de la vida. Siempre iba a tener y he tenido la sensación de que hay algo esperándote en alguna parte de esta ciudad. Hay un pedazo de historia escondido que solamente está esperando que alguien rasque para que aparezca, que está esperando que alguien mueva una pared o alguna cosa para que emerja. Oye, ¿te puede estar esperando en satélite una cosa así o no? ¿O no tienes idea? No. O eso sí realmente es otra parte de la ciudad. No, y lo digo porque sé que vives por allá, no me decías, pero me refiero, ¿podría esa zona de la ciudad también, que yo recuerdo esos viejos anuncios, el anuncio decía, mira, ciudad a la vista, y aparecía una especie como de estos dibujos animados, ¿no? ¿Sí? Y entonces iba viendo y entonces veía satélite, que era como el Nuevo México, ¿no? Es un sueño frustrado. La Ciudad de México se ha especializado en hacer sueños que no se cumplen. Sí. Estamos viendo una imagen ahí atrás de ti magnífica de esas torres en el año 60. Sí. Fíjate nada más lo que representaba la idea de una ciudad satélite en el mundo
que acababa de lanzar el Sputnik, por ejemplo. Claro, exacto, ¿no? exacto. Satélite te asociaba con todo lo moderno y con todo y el la progreso. perrita Y era, y todo exactamente, y era como la luna de la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad que iba a gravitar. Oye, pero esta foto es formidable, ¿no? No, es formidable, es formidable. Si pudiéramos tener la perspectiva desde ese punto de cómo es hoy, nos quedaríamos aterrorizados de lo que hemos hecho con el entorno y con esta ciudad. Es bueno, que allá hay segundos pisos. Era un paseo, ¿no? Ir a Ciudad Satélite, además de la gente que vive ahí, porque hay pocas viviendas, era un paseo, ¿no? Sí, era muy difícil. Prácticamente entre el toreo, que se hizo en 1946, cuando tiran el toreo de la Condesa para hacer donde hoy es el Palacio de Hierro Durango, y se llevan la estructura a Cuatro Caminos, es el cruce de Cuatro Caminos, y por eso le llamaban el toreo de Cuatro Caminos. Cuando se hace este toreo en el 46, el siguiente referente son las torres, y en medio solamente hay maizales, no hay absolutamente... No hay nada. Nada. Hoy, atravesar por ahí es un acto de heroísmo. O sea, Echegaray, Santa Mónica... y para todas atrás, estas, sí. Pero ahí es una parte que no tenía que ver nunca con la historia de la ciudad. No lo digo en tono peyorativo, eran... Era una zona de haciendas, estaba la hacienda del Rosario, estaba la hacienda de San Mateo. Era una zona de haciendas que venían desde el siglo XVIII, desde la época colonial, que surtían a la ciudad de diversos productos, especialmente leche, quesos, etcétera. Oye, ¿y tú, Héctor, cómo te metes en eso por eso que ves a la vuelta de tu casa materialmente? ¿Es lo que yo quedo tocado. ¿Despierta tu vocación o qué? Quedo tocado porque además este rumbo por donde está el canal, la colonia Santa María la Ribera, el casco de Santo Tomás, San Rafael, etcétera, es un rumbo muy melancólico, muy nostálgico, muy misterioso, está lleno de casas que vienen de la época del Porfiriato y que en mi época eran unas casas que ya estaban habitadas por gente mayor, que solamente asomaba de repente por las ventanas o las veías pasar como sombras. Veías estos patios llenos de macetas con helechos, con cantera, con mascarones, lugares misteriosos, historias de fantasmas. Y la carga del pasado todo el tiempo, de que ahí había ocurrido algo mucho tiempo antes de que tú llegaras. Yo creo que eso pues te va marcando, te va arrinconando. Por otro lado, pues crecí al lado de mi abuelo, que era un nostálgico de su juventud y de la ciudad donde había vivido, y entonces le encantaba ir al centro, porque allá había transcurrido pues, sus años locos, yo me imagino, y entonces lo acompañaba, y cada viaje era un viaje doble, porque me iba enseñando lo que había, pero me iba hablando de lo que ya no había. Y eso hacía que fuera... ¿Y estudiaste algo que tenía que ver con eso? Yo estudié Historia y Ciencias Humanas. Estudié Historia en la UNAM. En la UNAM. Abandoné por ahí del quinto semestre y me fui a estudiar Ciencias Humanas al claustro de Sor Juana, que es una carrera muy bonita porque congrega arte, literatura, historia y filosofía en una misma licenciatura. Está muy padre el claustro, ¿no? Además, imagínate el privilegio de volver. Los estudiantes se fueron del centro en el 54 cuando se hizo CEU, se acabó el barrio universitario, se acabó una forma de la vitalidad que tenía la Ciudad de México. Y volver a estudiar en el claustro 30 años, 35 años después de eso, era una oportunidad extraordinaria de compenetrarte, de empaparte del ambiente de las vecindades, de las librerías, de las taquerías, de las cantinas, etcétera. Tener que estar diario en el centro varias horas te iba dando una perspectiva que muchos otros jóvenes o muchos otros estudiantes lamentablemente ya no tenían. Además con el claustro, que es una belleza de edificio, ¿no? Donde murió Sor Juana, el fantasma de Sor Juana camina ahí todos los días, porque fue rescatado de una manera extraordinaria, la verdad. Es un trabajo genial lo que hicieron ahí. Allí estaba tomado por vecindades completamente y en una parte había incluso un salón de baile. No recuerdo el nombre, sale en una película de Resortes cuando era todavía el Bombay, me parece. No, el Bombay no. Se me fue el nombre, pero era lo había inaugurado precisamente Antonieta Rivas Mercado, porque Rivas Mercado hereda el claustro de Sor Juana y en ese espacio pone un cabaret para sus amigos, para que vayan sus amigos, y ese cabaret dura varios años. Tiene un nombre como árabe, como algo así. Dura varios años. ¿Te gusta el centro ahora o no? Me duele mucho. Yo lo camino, tengo un programa que consiste en contar la historia de las calles y de los edificios del centro. Lo camino, estoy 5 o 6 horas, por lo menos cada semana recorriéndolo, y siempre me maravilla y siempre termino amándolo y encontrando cosas nuevas, inéditas, insospechadas, etcétera, pero al mismo tiempo
está la sensación de que se nos está yendo entre las manos, Sí. lo estamos como agua que se te va entre los dedos, y que eso es una responsabilidad de nuestra generación, porque esos edificios tuvieron que atravesar siglos para llegar hasta nosotros, resistieron todo. Sí. Han resistido hasta el odio de las guerras. Los temblores. Los temblores, las inundaciones, todos los desastres naturales y además todos los desastres ideológicos y estéticos, incluso. Porque el gusto francés porfiriano pues, hizo que tiraran muchos edificios coloniales, y el gusto de la revolución por borrar el pasado porfirista hizo que tiraran otros, y Juárez hizo tirar muchísimo. Se ha estado tirando siempre. ¿La Alameda te gusta cómo quedó? Me gusta, creo que tenemos que esperar unos años. Es una bonita Alameda, ¿no? Sí, sí, esta era preciosa. Sí, esta era la preciosa. Una Alameda sin álamos, porque esos árboles no se dieron, nada más se le quedó el nombre. Sí. Pero vamos a tener que esperar unos años para que recupere la frondosidad que tuvo, porque los árboles, no se le atendió en muchos años, los árboles se enfermaron y entonces tuvieron que hacer una poda que hoy hace que se vea muy soleada. No era, la Alameda no era para estar soleada, era para estar umbrosa, para tener la sombra de los árboles y poder en esa calma, en esa tranquilidad, sentarte. Era el lugar del Y el Zócalo debe de ser esa plantota, sí, porque bueno, tuvimos un Zócalo precioso. Sí, a mí me encanta, es que de repente las películas estas del México de los 40, 50, que te muestran la ciudad, te muestra una ciudad como muy padre, ¿no? Una ciudad muy atractiva, habitable. ¿No? Hecha para ser habitada. Habitada, ¿no? Está hecha para salir del paso. ¿Esta de foto de qué año calculas que podría ser? Esta foto debe ser de los 30 o 40, debe ser de los 40 por los autos. A ver, me dicen que, ¿cómo dices que se llama? ¿Esmirna Dancing Club? ¿Puede ser? El Esmirna, así es. Esmirna Dancing Club. Alguien ahí nos... Sí. Gracias. Gracias, ahí arriba. Fíjate, era precioso, en algún momento tuvo su kiosco donde tocaban música, los jueves y los sábados, estaba arbolado, tenía fuentes, alguna vez los Pegasos que hoy están frente a Bellas Artes estuvieron decorando las esquinas, era un lugar también de encuentro, era un lugar para estar. La posrevolución necesitaba plazas donde la gente llegara a aclamarlos en sus mítines, en los discursos populistas y demagógicos que inventaron esos gobiernos, y necesitaban una plancha vacía para poder... Pero es una plancha horrorosa en algún sentido, ¿no? ¿O qué? Como está hoy, pues la verdad es un desperdicio. Pero es muy difícil hacerle algo con la vida política que tiene Lo que pasa es que también se volvió el centro, y ahí sí es un tema ya más delicado, se volvió el centro tradicional de las protestas. Es el lugar a donde la gente va a expresarse. Si lo cubres, estás de algún modo limitando esa capacidad simbólica de protesta y de expresión. El costo es un Zócalo lleno de excusados San y Rent. Sí, ¿no? qué horror, claro. Y de repente pasas por ahí meses y están los toldos, etcétera. Pero bueno, pues es parte del tránsito difícil a la democracia que tiene en este paso que das de ir viendo todo eso, de repente empiezas a entrar directamente en el mundo de la cultura. El otro le preguntaba a Enrique, le preguntaba a uno de estos grandes hombres que dijeron que hicieron muchas cosas sobre el tema de la cultura, que si había mafias en la cultura. Esto me encanta, ¿no? Es Avenida Juárez. La Avenida Juárez. O sea, ahí se ven los Pegasos. Oye, todavía no existe además, la Torre Latino, si te das cuenta, está ahí. Oye, y también hay Camellón, ¿no? Está pasando a un lado, del lado izquierdo estará el Palacio de Bellas Artes, y del lado derecho es ahí quedan muchos edificios de Avenida Juárez, y se va dirigiendo hacia Valderas. Es una toma de verdad extraordinaria, nos da... O sea, porque esto va viniendo del Zócalo hacia Valderas, hacia Reforma, ¿no? Digamos, hacia el Caballito. Y mira, ahí se ve el cine Alameda. Mira. Oye, a ver, pero te preguntaba, en la cultura, en esta idea de que hay mafias y que se pelean los de nexos con letras libres, eso... No, eso ya quedó ¿Tú qué atrás. crees? No, eso ya fue, sí. Hubo un momento de discusión ideológica, ¿no? En la que sí todavía estaba muy vigente. Que sí era ideológica, ¿verdad? Era ideológica, sí. Estaba la izquierda como pues un refugio de la reflexión y de la inteligencia frente a otras expresiones, y buscó sus espacios. Hay que recordar que hasta el 79, 78, Nexo se funda en 78, y en esos años todavía el Partido Comunista estaba en la clandestinidad, claro. no iba a las elecciones. No. Y Vuelta era plural. Plural, sí. Plural, ¿no? Una idea también genial de Octavio Paz. La acusaron de ser de derecha,
en parte por esa disputa. Sí. Yo creo que Paz estaba más allá de eso. Claro. Era una mente, oye, y además era de Excelsior de Scherer, de Don Julio. Es que los mitos hacen que olvidemos cosas Sí. y repitamos lugares Claro, comunes, sí. etcétera. Pero yo creo que ese mundo ya quedó rebasado. De hecho, mucha gente que escribe en Nexos, ahora escribe en letras libres. Sí. Cuando nos vemos nos estrechamos la mano y no nos echamos diatribas. Sí. Yo creo que el mundo hasta caminan por la calle Mazatlán. cada uno Desde por su su lado. banqueta. Por No, su no sé. banqueta. No, Oye, yo creo que eso ya se ha fue. modificado, sí. Oye, a ver, dirigir suplementos culturales ha de ser fascinante, ¿no? Ha sido una de las grandes experiencias que yo he tenido. Yo he fundado 2 suplementos. Fundé el suplemento del El Independiente, En el que trabajamos se ahí. llamaba Postdata, era un suplemento bellísimo. No, pero precioso. bellísimo. A mí me lo platicaban, me lo comentaban. Oye, los duritos de la cultura me lo comentaban muchísimo. Sí, no, eso fue una experiencia impresionante porque tuvo una aceptación muy grande en un medio sediento de espacios, precisamente porque estaban tomados por los suplementos de siempre, donde escribían los amigos de siempre para darse las palmadas de siempre, cada semana unos a otros. Sí, eso fue terrible, ¿no? Eso fue lo que los fosilizó, los momificó. Todavía algunos siguen en esa dinámica hoy. Y entonces tuvo una recepción extraordinaria. Y después fundé el suplemento Confabulario en el Universal, que por la misma estructura del periódico tuvo un impacto y una penetración mayor. Sí, un periódico más grande, etcétera, un escaparate y mucha más capacidad grande. de convocatoria. Así es. Y ahí fueron 4 años de una aventura extraordinaria porque la línea editorial era precisamente abrir las puertas. Sí. No había apestados, no había enemigos ideológicos, etcétera. Yo siempre he estado en contra de este veneno que está corroyendo la vida y la conversación pública cotidiana, de México. ¿no? Sí. De todos los días. Sí. ¿Hay suplementos culturales hoy que te gusten? Me gustan mucho 2. Me gusta el de La Razón. Sí. Y me gusta el suplemento Laberinto de José Luis Martínez, que hace un trabajo extraordinario. José Luis Martínez, bueno, los 2 suplementos, porque el de La Razón lo hace Roberto Diego Ortega con Delia Juárez. Roberto Diego Ortega estaba en México en la cultura, colaboró en México en la cultura, es el suplemento legendario de Monsiváis, etcétera, desde los años 70. Y José Luis Martínez ha estado en el periodismo también desde esas épocas. Entonces son 2 personas que conocen mucho, que tienen muchísimo te confieso que colmillo. de La Razón me parece muy bien hechecito. Sí. Y Laberinto, Sí, los 2, ¿no? pues es el más antiguo ahorita. Oye, a ver, estás en Nexos ahorita. Sí. ¿Cómo le haces para hacer la columna diaria? Pues con mucho trabajo, despertándome muy temprano y durmiéndome muy tarde y sacrificando muchos espacios claro. que podría dedicar a otras cosas, pero la verdad también es una experiencia. Es algo nuevo para ti eso, ¿no? En un sentido, ¿no? Sí. La columna tiene 2 años, pero tiene apenas unos meses que se volvió, cobró esta regularidad, son 4 veces a la semana. de lunes a jueves. De lunes a jueves. Y sí te cambia completamente la vida. La tienes que estar pensándola todo el tiempo. Te exige pues, mucho reporteo, te exige mucha investigación, te exige estar pendiente, demanda mucho del día y sobre todo lo que más lamento es que me roba horas de lectura, me roba tiempo de leer. De leer, sí. ¿Y dónde están tus libros, No, pues ahí los tengo. No, mis libros, sí, es una pesadilla. Sí. Es una grata pesadilla. Se vuelve un acto pues no sé, de fetichismo, de avaricia, etcétera. Oye, a ver, cuando salió el tema que sé que es un tema que te puede gustar y no gustar en términos de seguir hablando constantemente de él, pero es muy importante desde que salió. Nosotros aquí dijimos, hay que hablar y hablar y hablar porque es el momento de hacer visible una situación que quizás quisieran hacer invisible, que tiene que ver con lo de Asamblea de Barrios y lo que pasó en la Colonia Condesa. A ver, ¿cómo fuiste llegando a todo eso? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una serie de reportes de vecinos que me escribieron y me empezaron a decir que estaban pasando cosas extrañas en ese edificio. Me llamó la atención que dijeran que había halcones en la azotea vigilando el movimiento de la calle, que había movimiento nocturno de camionetas y autos lujosos que entraban y salían, motocicletas, etcétera, que estaba permanentemente vigilada las puertas por personas
las 24 horas, que se habían apoderado de giros, pues un tanto, no un tanto, de giros de la ilegalidad, como no permitir que se funcionaran los parquímetros para cobrar ellos, que cobraban extorsión a las taquerías y los negocios cercanos, etcétera, y además que habían aumentado de manera significativa los índices delictivos en las calles aledañas. Te interrumpo nomás para decirle a la gente que nos pueda ver eventualmente fuera de la Ciudad de México, claro, que estamos hablando de una colonia transitada, conocida, visitada. Benjamín Gil número 12 en la colonia Condesa, claro, la colonia Cool de la Ciudad de México, sí, la colonia pues de la gente bien, por decirlo de alguna manera, llena de bares, de restaurantes, de cafeterías, de parques, de árboles, de gente paseando, de ciclistas, de actividades culturales, etcétera. Una colonia, como tú lo dices, muy viva, y de repente en el centro de esto, pues algo muy perturbador. Entonces comencé a hacer preguntas, comencé a investigar, y me dijeron que varios testigos que habían visto que era un centro de narcomenudeo, de distribución. Estamos viendo los túneles, sí, que se encontraron. ¿Qué cosa? ¿Para qué quieres que haya unos túneles en un edificio de la colonia Condesa? Pues para nada bueno. No sé, dejémoslo. Para nada bueno. Y estaban pues estos reportes de que se había convertido en un centro de narcomenudeo. Comencé a dar vueltas, comencé a preguntar, pedí informes a las autoridades ya tenían dos investigaciones hechas, las autoridades de la delegación Cuauhtémoc ya tenían dos investigaciones hechas sobre el asunto, y esas dos investigaciones confirmaban que en el lugar se vendían armas y se vendían drogas. No había hecho absolutamente nada el gobierno capitalino. Bueno, salió la columna, se armó un escándalo, vinieron un poco las primeras, una serie de hostigamientos de estos personajes. ¿De la propia autoridad hubo o no? No. ¿La autoridad te buscó o no? En ese momento no. En ese momento salió, yo dediqué 3 o 4 columnas, no lo recuerdo, al tema, y cuando se desata, 30 días después de la última publicación, un operativo, pues ya no encuentran nada, pero cuando los desalojan es cuando empiezan a llegar una serie de amenazas que decían que me iban a encontrar, que eran miles, que que estaban por toda la ciudad, que me cuidara al salir de mi casa, chismoso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Nada. Bueno, pues, tomar precauciones, ¿no? Pues, son gente seria. Este grupo está asociado con puras cosas malas también. Sí, claro. Uno de los líderes está preso por secuestro en Nayarit, está sentenciado, está en un proceso por el secuestro de empresarios de origen judío en la Ciudad de México, y que probablemente usaban los predios tomados por la Asamblea como casas de seguridad. Y este es uno de los líderes de ese grupo. El otro líder fue detenido con armas y droga en su auto, y a las 48 horas salió misteriosamente, no sé por qué. Entonces, pues se hace el operativo, y cuando hacen el operativo, pues no encuentran absolutamente nada. Las razones, pues no las sé. Hay una investigación. Los vecinos tienen muy claro, quienes vivieron ahí estos años al lado de este edificio tomado, tienen muy claro lo que pasó. Las autoridades no lo tienen. Sí. Ahora me entero que les han concedido un amparo, que van a recibir de nuevo el edificio, etcétera. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? En ese sentido, lo que a mí me corresponde, yo tampoco creo en el periodismo de cruzada. Sí. Yo no creo que uno se deba volver el cruzado de algo, porque en ese momento deja de hacer periodismo para hacer militancia. Y creo que ese es el otro cáncer y el otro veneno que está corroyendo a la prensa en México, ¿no? Sí. Entonces, cuando tenga información al respecto, pues la daré a conocer. Pero no se vuelve una causa de hora diario voy a hablar. Oye, en el país hay 1000 temas como para empeñarse en eso, ¿no? Se enojan, hay una especie de enojo de repente de grupos sociales cuando no militas con ellos en términos de tu ejercicio periodístico. No solamente grupos sociales, grupos periodísticos, grupos intelectuales, etcétera, que te señalan como enemigo, como traidor, como corrupto, como vendido, si no estás de su lado. Yo creo que
Yo les recomendaría que leyéramos la historia del siglo XX. Este tipo de pensamientos dejó campos de concentración, dejó campos de exterminio, dejó el siglo más salvaje en términos de intolerancia y de muertos, precisamente en defensa de esas actitudes. Si estas personas pues, no han aprendido nada, deberían de leer libros de historia porque tienen la responsabilidad de que están publicando en medios que la gente lee y la gente lee para informarse y la gente cree lo que lee. Sí. Entonces, yo creo que publicar en un periódico es un acto. Las 4 etapas, ¿no? La parte del niño, del adolescente, del adulto y del maduro. El niño es dependiente completamente de los padres, entonces sí lo que diga el padre es